hablando de este tema de la nueva era, la verdad de la nueva era, como hemos titulado esta conferencia, pues se nos viene mucho a la mente el tema del agua viva, del agua, de Jesucristo como portador del agua de vida y precisamente vamos a intentar dilucidar, ¿no?, qué es lo que hay aquí que tiene que ver con este tema del agua viva y de Jesucristo. Entonces, bueno, he decidido dividir la charla como en 4 puntos importantes: antecedentes de la nueva era rápidamente, qué es la nueva era y catolicismo y nuestra misión como católicos. Fíjense que he puesto aquí una imagen muy sugestiva, ¿no?, de Jesús en sus manos el mundo, ¿no? Y realmente Él es quien gobierna el mundo, ¿no? Y, y también su corazón traspasado, pues iluminando ese mundo que es en el que nosotros estamos, que tanto necesita de esa luz también de Cristo y de su amor. Y ahora que estamos en el mes del corazón de Jesús, pues también he querido que esta charla empiece haciendo alusión al corazón de Jesús. Y bueno, también hoy que tradicionalmente celebramos el Corpus Christi, aunque pues litúrgicamente se haya movido por el bien de los fieles al próximo domingo. Y la charla quiero basarla en un documento muy importante que digamos que es el central en el tema de Nueva Era, y es del Consejo Pontificio de la Cultura y del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, que se llama Jesucristo, portador del agua de vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era. No sé si alguno de ustedes lo conoce, es un texto muy rico sobre este tema y creo que viene muy a cuento. Les recomiendo que lo lean. Yo voy a ir haciendo algunos apuntes muy concretos sobre este texto, pero es mucho más amplio y para todos los que quieran profundizar en este tema creo que es el texto de referencia. Fíjense una cita del profeta Jeremías: doble mal ha hecho mi pueblo, a mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas, cisternas agrietadas que el agua no retienen. Y es un poquito lo que está pasando en la sociedad actual. Y si ustedes lo ven a su alrededor, creo que es evidente para todos que hay mucha sed de esa agua viva con la que hemos empezado esta conferencia, pero desafortunadamente no siempre sabemos buscar bien o con esa ansia, con esa sed de la verdad, de cosas auténticas, de espiritualidad, muchas veces nos desviamos, ¿no? Si no tenemos buenos referentes a nuestro alrededor. Y es precisamente esto lo que está pasando con el tema de la nueva era, ¿no? Nos hemos ido a cisternas agrietadas que no retienen el agua, que es la fuente de la vida. Entonces, pues algunas cuestiones preliminares. Hay una sed de espiritualidad, todos lo notamos, de religiosidad en muchos de nuestros contemporáneos, que es algo en cierta forma como contradictorio, porque estamos en una sociedad muy materialista, hedonista, consumista, pero por otra parte nos damos cuenta que eso no llena al ser humano, que eso no llena los corazones, y vemos también que hay una sed ciertamente de espiritualidad, de vida como interior. Pero el problema es que lo que dice aquí el documento del Pontificio Consejo para la Cultura, algunos pensando erróneamente que la religión cristiana no es capaz de inspirar una espiritualidad profunda, la buscan en otros lugares. Y obviamente pues ya creo que todos lo sabemos, y muchas veces la raíz de este problema está en la falta de formación, que los católicos nos conformamos con las bases que recibimos en una catequesis de primera comunión y nos quedamos con eso y no vamos más allá, no profundizamos en nuestra fe, nos quedamos, pero vamos, en párvulos hablando de temas de fe. Por eso pues es una iniciativa muy bonita la que ustedes tienen de formarse y de estar como en esa formación continua en temas de fe. Las instituciones también, por otra parte, parece que no llenan a los hombres, muchos no sienten la necesidad de pertenecer a ellas. ¿Y por qué decimos instituciones? Porque muchos ven a la iglesia como una simple institución. Como no hay un contacto personal con Dios, no hay un encuentro con una persona, pues se ve la iglesia como una estructura a la que no hace falta pertenecer porque no tiene ninguna ventaja, pues y muchos van como en esa línea, ¿no? De yo pues soy bautizado, pero no pertenezco a la iglesia, o no siento que la iglesia sea una necesidad. Y entonces la pregunta es, ¿el catolicismo no puede llenar esa sed del ser humano contemporáneo o del hombre en cualquiera de sus épocas históricas? Y en realidad la respuesta es que sí, que el catolicismo es precisamente la religión verdadera y la que llena esa sed del corazón humano, pero la realidad es que no conocemos la espiritualidad cristiana o nunca la hemos vivido, o no queremos comprometernos con lo que eso implica. Y bueno, algo nuevo en la nueva era
Este mismo documento dice que el nombre parece haberse difundido a través de los Rosacruces, la francmasonería en tiempos de la Revolución Francesa y Americana, pero sin embargo la realidad que denota es una variante contemporánea del esoterismo occidental que se remota a los grupos gnósticos surgidos en los primeros tiempos del cristianismo y que se afianzaron en la época de la Reforma en Europa. Y como vamos a ir viendo, pues realmente nuevo en la nueva era, bueno, pues el nombre, pero lo que contiene, su esencia y la confusión que alberga es algo, pues fíjense, que se remonta a los comienzos del cristianismo cuando ya surge esta herejía del gnosticismo, ¿no? Entonces es algo más bien antiguo y han influido en su aceptación, pues lo que decíamos, el gnosticismo, el esoterismo, la teosofía, la francmasonería, la teoría evolucionista de Darwin, el relativismo, el indiferentismo religioso también tiene mucho que ver, la sacralización de la psicología, otro punto muy importante, eh, porque ciertamente al ir, digamos que teniendo en cuenta otras áreas del conocimiento también alrededor de la teología, pues a veces como que no se ha sabido mantener en su nivel o no se ha sabido dar la importancia, digamos, relativa de otras ciencias con respecto al estudio a la teología como tal, ¿no? Y eso lo vamos, yo creo que todos hemos tenido experiencia de esto y más adelante lo vamos a ver. Curiosidad por las sabidurías y rituales de antaño, por las religiones antiguas y orientales y una espiritualidad celta. Bueno, pues yo creo que todos ustedes tendrían mucho que decir sobre este tema y ustedes más que yo, pues yo ya salí hace mucho tiempo del ambiente universitario y pues gracias a Dios ya llevo 10 años viviendo vida de comunidad. Pero ciertamente para introducir un poquito de, de testimonio personal, pues yo justamente llego a vivir ciertamente el catolicismo formalmente a través de la nueva era. Es curioso, ¿no? Porque muchos de los que somos bautizados no conocemos nuestra fe realmente y muchas veces, como les decía antes, estamos buscando en otras fuentes lo que no hemos visto en la Iglesia Católica, pero es porque pues no hemos tenido la suficiente formación o no hemos tenido ese encuentro personal con Dios. Y es curioso, pero por lo menos en mi caso personal, en la época universitaria se despierta un interés creciente por las religiones orientales, por una espiritualidad también a veces un poco indigenista y bueno, muchísimas cosas que se van mezclando y en las que uno busca realmente como algo espiritual, algo profundo, algo que llene el corazón y pues no está ahí la respuesta. En realidad, si la nueva era ha alcanzado un notable grado de aceptación, ha sido porque la cosmovisión en que se basa ya estaba ampliamente aceptada. Es decir, todo esto ya ha ido haciendo mella en nuestra sociedad, en nuestro pensamiento, en nuestra cultura. Y gracias a eso es que hoy vemos pues lo que vemos, que incluso la nueva era esté tan infiltrada, por decirlo así, en la Iglesia Católica. Y bueno, definir la nueva era es un poquito complejo, ¿no? Que si es un movimiento, que si es una corriente, que si es una secta, que si es un grupo de muchas ideas, pues no. O sea, ciertamente es un poco difícil porque hay una variopinta diversidad de elementos, de cosas que se van juntando. Pero sí podríamos decir que es una especie de espiritualidad que ha influido mucho en el pensamiento contemporáneo. Es una corriente cultural multifacética y tiene mucho que ver con lo que los astrólogos denominan la era de Acuario, de comienzos del tercer milenio, que sustituiría a la era de Piscis dominada por el cristianismo. Entonces ellos hablan mucho de esta era de Acuario, de hecho el título del documento que les he citado al comienzo pues se llama Jesucristo portador del agua de vida y tiene un poco que ver como con una respuesta a este tema de la nueva era como en el origen de la era de Acuario, que bueno, pues la era del agua, ¿no? Pero el verdadero, el que trae el agua de vida, la verdadera agua es Jesucristo, ¿no? No una era de Acuario. Y la nueva era, pues es una iglesia, un ser humano, una humanidad, una creación sin sociedad, una sociedad sin Cristo, más aún en contra de Cristo. También aquí citando un texto del padre José Luis Pibel que habla sobre la nueva era, que más adelante les diré el nombre porque no lo tengo aquí anotado. Y también un conjunto de tendencias espirituales y místicas que antes se limitaban a la contracultura y hoy en día, como decíamos antes, ya forman parte arraigada de la cultura dominante y afectan a todas las facetas de la vida, como la medicina, la ciencia, el arte, la religión, la psicología,
el deporte, bueno, y ya podríamos seguir aquí enumerando tantas facetas y tantos aspectos de la vida cotidiana que se ven influidos por esta nueva espiritualidad. La nueva era es prácticamente el mismo paganismo mezclado con filosofías orientales, ocultismo, masonería. Aquí también hay mucho sincretismo religioso, ¿no? Es como tomar un poquito de cada religión, lo que me interesa de cada una. Incluso también se mezclan cosas del catolicismo, como el tema de los ángeles, la devoción a la Virgen María, a los santos. Entonces, pues realmente es una mezcla muy variopinta, como decíamos antes. Juan Pablo II decía que la nueva era es un renacimiento del gnosticismo y aquí en el documento lo citan. No debemos engañarnos pensando que ese movimiento pueda llevar a una renovación de la religión. Es solamente un nuevo modo de practicar la gnosis, es decir, esa postura del espíritu que en nombre de un profundo conocimiento de Dios acaba por tergiversar su palabra, sustituyéndola por palabras que son solamente humanas. Bueno, yo espero que todos estén escuchando. Por favor, denme señales de vida si pasa algo con el internet, porque como estoy compartiendo pantalla, Estamos escuchando, hermanita. Perfecto. vale, de vez en cuando denme señales de vida Se porque, escucha claro. vale, vale. Bueno, pues seguimos. Igual si tienen preguntas, pues vamos a tener como ese espacio de preguntas al final, pero no importa si quieren hacer, o por lo menos a mí no me importa que puedan ir, vayan haciendo preguntas a lo largo de la conferencia. Bueno, seguimos. Características de esta nueva era en general, porque más adelante quiero que veamos algunos temas importantes y principales en el contraste de la nueva era y el catolicismo. Dios queda reducido a una prolongación del progreso del individuo. O sea, pues Dios es importante en mi vida en la medida que me haga ser más, mejor, que me haga estar, que me haga tener un bienestar, un nivel de bienestar mayor. Hay también un panteísmo notable, todo es Dios, la naturaleza, la tierra, el ser humano mismo es Dios, ahí, entonces bueno, eso es el término de panteísmo, ¿no? Pan todo y teísmo Dios, todo es Dios. Jesús no es la segunda persona de la Santísima Trinidad, sino un simple maestro igual que Buda, Mahoma, que ahora lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de esa visión de Jesucristo. Existen consejeros del espíritu que van desde los mediums, chamanes, hasta los ángeles y místicos o consejeros iluminados. Bueno, esto sí es, digamos que para mí fue, lo viví pues en carne propia porque tuve muchos amigos o conocidos que estaban metidos en este tema. No sé si les había contado, yo estuve 6 meses de pasante en India y bueno, pues allá sí que se siente muy fuerte todo este tema de la sed de Occidente por las religiones orientales, ¿no? Y cómo se van mezclando muchas cosas y muchas personas, incluso bautizadas católicas, pues llegan a tener sus gurús, sus místicos, sus consejeros, mediums y se mezcla de todo un poco. La nueva era no reconoce ninguna autoridad espiritual más allá de la experiencia personal interior. Importancia de estar en sintonía con la naturaleza y el cosmos, ecología, el holismo, todo este tema del el holismo, la medicina holística, todo eso holístico, abarcador, universal. Bueno, más adelante también miraremos un poquito. No existe distinción entre el bien y el mal. Las acciones humanas son fruto de la iluminación o de la ignorancia. De aquí que no podamos condenar a nadie y que nadie tenga necesidad de perdón. Creer en la existencia del mal solo puede crear negatividad y temor. Esto también es todo lo que está entre comillas y tiene numerales, está citado del documento que les he comentado al comienzo. Y son ideas bastante fuertes si las analizamos bien, ¿no? Y una vez es como que no se da cuenta cuando va entrando en este ambiente de la nueva era, pero en el fondo se van colando poco a poco, ¿no? Pues todo es como una energía, pero no es que estás con una mala energía, pero no es que tú hayas obrado mal, no hay pecado, no hay culpa, más bien como que se busca como delegar la culpa en otro, ¿no? En algo es el karma o es una cosa así como que está fuera de ti, pero no hay un pecado personal. La respuesta a la negatividad es el amor es una energía, no una persona, ojo. Y la principal preocupación es la búsqueda de la totalidad, lo que decíamos ahora con el holismo, como una superación de la división entre creador y criatura, entre alma y cuerpo, entre hombre y naturaleza, ¿no? Es buscar como una unidad, pero una unidad que no tiene en cuenta la diferencia principal y fundamental entre el creador y la criatura.
El pecado no existe, sino es una ignorancia, una imperfección, y después de la muerte no comparecerá nadie ante la justicia divina, sino que se reencarnará. Esto, el tema de la reencarnación también está muy relacionado con la nueva era, y ahora lo vamos a ver cuando veamos la antropología de la nueva era. Bueno, esto muy brevemente, pero también tiene que ver la sociedad teosófica. Esta autora en 1875, una medium rusa, y otro autor, su objetivo era fundir elementos de las tradiciones orientales y occidentales en una forma de espiritismo evolucionista. Y aquí hay algo curioso, ¿no? Porque con esta teoría y esta autora de la sociedad teosófica también se junta el feminismo ahí por el lado, ¿no? Un componente de sus escritos era la emancipación de la mujer, lo que implicaba un ataque al dios masculino del judaísmo y del cristianismo. Fíjense qué es lo que decíamos de la supuesta era de Acuario, ¿no? Que se va a reemplazar esa era de Piscis, que está predominantemente dominada por el cristianismo. ¿Y qué es lo que ofrece la nueva era? Afirman que ofrecen la clave para encontrar las correspondencias entre todos los elementos del universo, de modo que uno pueda modular la tonalidad de su vida y estar en armonía absoluta con los demás y con cuanto los rodea. Si bien el trasfondo teórico varía de uno a otro, ¿no? Pero en general lo que ofrecen es como ese estar en armonía con nosotros mismos, entrar a lo más profundo de nosotros mismos para estar en armonía con el universo, con la tierra, con todo lo creado, tener buenas vibraciones. Yo creo que ustedes ya están, o sea, que diría yo que no hace falta tener una clase de nueva era, porque ya por lo que percibimos en nuestro ambiente estamos súper formados en lo que es la nueva era. Más bien nos hace falta es saber qué elementos tenemos que destacar de la doctrina católica para que eso no prime en nuestra cultura actual y que podamos realmente vivir una cultura católica, una cultura cristiana. ¿Qué es la nueva era? Bueno, más o menos otras ideas que van complementando lo que hemos dicho. Ideas de cambio basadas en la experiencia de sí mismo, en el esoterismo y en fenómenos ocultos que buscan en las personas una nueva conciencia integral. La visión del mundo, todo es uno, Dios, el mundo, el espíritu, lo que decíamos del panteísmo y la materia, el hombre y la naturaleza, el cuerpo y el alma, el yo y el tú. Una espiritualidad sin Dios ni gracia, porque aquí se trata, como veremos más adelante, de desarrollar unos poderes, unas capacidades en el hombre para él sanarse a él mismo, para él estar en armonía, pero en ningún momento se habla de la necesidad de la gracia divina para que el hombre pues pueda llegar a la santidad, que es la plenitud de la vida del hombre. Propone el nacimiento de un hombre nuevo que viva en armonía con el universo a base de autoayuda, tarot, física cuántica, malentendida, budismo, zen y ecología. Ecología también, pues obviamente una ecología radical y mal entendida. Bueno, pues estos son algunos de los elementos que se mezclan en la nueva era. Son muchísimos, por eso tendríamos que hacer como un seminario de un año entero para poder abarcar todo lo que incluye la nueva era, pero no tendría mucho sentido. Porque nuestra dedicación debe ponerse en la doctrina de Cristo, no en las malas doctrinas, pero hay que conocerlas para poder afrontarlas y responder a ellas. ¿Afecta nuestra manera de creer, de pensar, de actuar? Bueno, eso es evidente y se nos va colando como sin quererlo. Pero también nos dice el Evangelio de San Mateo: vosotros sois la luz del mundo. Y qué bonito que nos dice Jesús: sois la luz. No dice sois una luz, una de tantas, como nosotros podríamos ver en el mundo actual, ¿no? Pues la nueva era ofrece como muchas luces, muchas opciones, mucha variedad de experiencias, pero no, a nosotros el Evangelio nos dice que nosotros, los seguidores de Cristo, somos la luz del mundo cuando lo imitamos y lo seguimos a Él. No hay otra luz, Él es la luz. Y eso pues lo tenemos que tener muy claro. Entonces, ahora vamos a pasar a esta parte de la conferencia en la que quiero hacer que tomemos, digamos, conciencia de algunos puntos importantes en las diferencias entre la concepción de la nueva era y la concepción cristiana, ¿no? Primero, pues, sobre Dios, la teología. ¿Quién es Dios para la nueva era y quién es Dios para el cristianismo? Bueno, pues para la nueva era, como decíamos antes, todo el tema de Dios está basado en el panteísmo. Todo es uno, todo es Dios, la humanidad es Dios, la naturaleza es Dios, Dios está en el aire, Dios está en la energía, Dios está en las personas que me rodean. Y esa es la concepción panteísta de Dios. Es una fuerza difusa, una energía, una totalidad, el universo entero. Como para los budistas, el uno es el todo. El mejor culto a Dios, por tanto, es el respeto a la humanidad y a la naturaleza. Ojo, porque aquí también se cuela mucho el ecologismo más radical. Adoran a las criaturas, más no al creador.
Gaia, la madre tierra, se presenta como alternativa a Dios Padre, cuya imagen se ve vinculada a una concepción patriarcal del dominio masculino sobre la mujer. Aquí lo que les mencionaba antes de esta visión un poco feminista, se habla de Dios, pero no se trata de un Dios personal. El Dios del que habla la nueva era no es ni personal, ni trascendente, ni mucho menos Trinidad, ni tampoco es el creador. ¿No? Es algo que me sirve, digamos, desde un punto de vista utilitarista, me sirve para estar en armonía con todo lo demás, pensar en esa divinidad, pero es un poco a la medida del hombre. ¿Siguen ahí? ¿No se han ido? ¿Están durmiendo? Espero que... Está genial, hermana. Aquí estamos, hermanita, poniendo mucho cuidado. Yo creo que Juan Camilo ya está por allá en la almohada. No, Juan Camilo es el primero en responder. El que le ha Bueno. respondido todas las veces, hermanita. Muy bien, muy bien. Para el catolicismo, ¿quién es Dios? Es un ser personal distinto de la creación, supremo, infinitamente bueno, poderoso, sabio, justo, santo, principio y fin de todas las cosas. Esa es la definición más básica del catecismo, ¿no? Y que le enseñan a uno cuando es pequeño. Y deberíamos saberla, ¿no? Están todas las propiedades de Dios y es distinto a la creación, claramente, porque Él es el creador. Es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, también la definición típica del catecismo. Es creador porque saca las cosas de la nada. Todos los seres han recibido de Dios el ser, han sido hechos por Él, pero Él no fue hecho por nadie, sino que existe desde siempre. Nosotros somos criaturas suyas, racionales, libres, compuestas de alma y cuerpo, creados a su imagen y semejanza para su mayor gloria, y nuestro fin último es su eterna posesión en el cielo. O sea, para nosotros eso está clarísimo, lo tenemos súper resumido en el credo que recitamos todos los domingos. Y bueno, está todo en el catecismo de la Iglesia Católica, pero aparte hay algo muy importante y es que para nosotros la relación que entablamos con Dios es una relación personal y nosotros estamos creados por Él, por amor y para amar. Nuestro fin es esa unión esponsal con Dios en el cielo, en la bienaventuranza. Luego, nuestro fin no es estar bien en esta tierra, que también Dios lo puede querer. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero es un tema que tocaremos enseguida y es una visión como bastante hedonista también la de la nueva era que muchas veces hace que el individuo se centre en sí mismo. Hay un egocentrismo y hay una soberbia muy grande en todos estos principios de la nueva era. Pues yo personalmente lo que noto o lo que noté cuando estaba metida en este tema de la nueva era, pues aparte de que me alejé totalmente de la doctrina católica, el tema es que cada vez crece uno más en soberbia, porque todas las herramientas que te da la nueva era, sea el Reiki, el Tai Chi, el yoga, la meditación trascendental, la medicina holística, todo en cierta forma apunta a hacer crecer la visión del hombre, a que el hombre crezca, y lo que decía Nietzsche, es el superhombre en cierta forma, ¿no? No a nivel, digamos, de esa capacidad racional o ese poder de la voluntad, pero sí es engrandecer al hombre para que él se haga a sí mismo un Dios. Entonces, ese crecer en soberbia es todo lo contrario a la doctrina católica que nos invita a sabernos, a reconocernos hijos de Dios, criaturas suyas y diferentes a Él, ¿no? Dios nos llama por su infinito amor a la comunión con Él y en cierta forma nos hace dioses, ¿no? Y es lo que hacemos, pero es todo lo contrario a ese pecado original, ¿no? Querer ser como dioses sin Dios, ¿no? Dios quiere llevarnos a la comunión con Él y para eso a una identificación con Él, pero por medio del reconocernos criaturas y obedientes a su voluntad. ¿Quién es Jesucristo para la nueva era? No es un Dios hecho hombre, sino como decíamos, un hombre hecho Dios, un hombre iluminado, un maestro, un líder espiritual importante que ayudó a descubrir la propia divinidad de cada ser humano, un maestro como Buda y otros muy importantes, pero niegan el hecho histórico de la encarnación, niegan el misterio de la Santísima Trinidad. Es decir, nos invitan como a poner en él nuestros ojos porque es un hombre que ha hecho muy bien ese camino de iluminación, de vida espiritual, nos invitan como a que le imitemos en ese sentido, pero para hacernos nosotros dioses, maestros iluminados que podamos también iluminar a otros para guiar a la humanidad. No se necesita, citando otra vez este documento, no necesita revelación ni salvación alguna que lleguen a las personas desde fuera de ellas mismas, sino sencillamente experimentar la salvación escondida en el propio interior. Ojo, esto es muy importante, ¿no? Pues es como quitar toda la importancia al hecho de la redención, porque no es Dios quien me redime, no es Jesús con su muerte en cruz quien viene a redimirme
y a sacarme de esa vida de pecado, sino que soy yo mismo el que encuentro la salvación escondida en mi interior, la autosalvación, la autoayuda, la autosanación, dominando las técnicas psicofísicas que conducen a la iluminación definitiva. Y esto pues por muchos caminos, pero ninguno de ellos incluye la vida de gracia, ninguno de ellos incluye la vida sacramental, la importancia de aceptar la redención de Cristo y ser partícipe en esa redención, ¿no? Todo esto es como por fuerzas que desarrolla el hombre y también es como algo que se vuelve como muy elitista, porque fíjense ustedes que muchos de estos grandes iluminados, maestros, gurúes, pues son como los que tienen la clave del éxito para que puedas llegar a esa culmen, ¿no?, de vida iluminativa, pero no es que te lo den gratis, porque la salvación es gratis, ¿no? Los sacramentos son gratuitos, sino que todo esto es pagando, ¿no? Yo me imagino la gente que está metida en este tema, si yo hice apenas un par de cursos en programación neurolingüística y Reiki y ya me di cuenta de que eso no es nada gratis, que todo es cobrando, pues mucha gente ha invertido cantidades ingentes de dinero en formarse en todas estas escuelas para encontrar esa verdad que buscan en lo más hondo de su corazón, pero que los deja cada vez más vacíos. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Volvemos al tema del agua con el que hemos empezado. Pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás. Esto se lo dice Jesús a la samaritana, ¿no? Y qué bonito porque es realmente lo que nosotros podemos ver en nuestros contemporáneos o en la historia personal, si alguno de ustedes también ha pasado por algo de esto relacionado con la nueva era. Es un agua que nos ofrece el mundo, es una agua muy variopinta, pero que nos deja más sedientos. Y Jesús nos ofrece un agua muy distinta, ¿no? Es un agua que es el mismo y nos dice que el que beba de esa agua no tendrá sed jamás. Pero pues a veces no sabemos valorar realmente ese, esa agua que nos da el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús para el catolicismo? Es el Hijo único de Dios hecho hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Vivió 33 años y su vida está relatada en los 4 evangelios. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Bueno, esto es como recitar el credo, pero es importante. Nació en Belén, creció, predicó, sufrió, fue crucificado, muerto y sepultado y resucitó y ascendió en cuerpo y alma al cielo, ¿no? Con su muerte y resurrección pagó por nuestros pecados, murió en una cruz para salvarnos y se quedó en la Eucaristía para alimentarnos, hoy que celebramos el Corpus Christi. Entonces, pues son verdades de fe que nosotros puede que ya no sepamos de memoria, que las hayamos estudiado, pero hasta que no lo interiorizamos, hasta que no tenemos verdaderamente un encuentro personal con Cristo que nos sana, con Cristo que nos devuelve realmente la vida, que nos sacia la sed que tenemos, pues esto puede sonar a cosa como del pasado, ¿no? De eso que creían las abuelitas, pero que no tiene nada que ver con mi vida personal. Y sí, así es porque muchas personas que se han convertido y nosotros mismos podemos dar fe de que así es, que el agua que Jesús nos da es la única que sacia de verdad y que nos da las verdaderas respuestas que estamos buscando. Y ahora pasamos a una parte ya más de la visión del hombre, que sería la antropología para la nueva era y para el cristianismo, ¿no? ¿Quién es el hombre? Según estas dos concepciones, y son cosas bien distintas, ya hemos ido dando algunos matices, obviamente, hemos dicho que en cierta forma la nueva era busca como enaltecer la figura del hombre, es el superhombre, el hombre es como co-creador, crea su propia realidad, el hombre puede transformar su realidad, de hecho hay muchas cosas como mezcladas con el tema de la medicina nueva era que buscan es que el hombre se sane a sí mismo, porque la enfermedad como que él mismo se la causa y él mismo puede encontrar la respuesta. Hay una perfectibilidad de la persona mediante técnicas y terapias, y es parte de la humanidad y la humanidad es Dios, lo mismo que decíamos del panteísmo, un nuevo paradigma, una forma de verse a sí mismo y de percibir la realidad. No hay vida eterna, pero sí hay reencarnación, curioso. Bueno, los que han tenido alguna relación con estas religiones orientales, pues ya más o menos saben que creen en la reencarnación, no la resurrección. Hay un materialismo, el hombre es materia, alma, cosa material perteneciente al cuerpo, pero no el alma y el cuerpo como nosotros lo entendemos, y el hombre es uno más de la naturaleza. También aquí hay un biocentrismo, ecologismo, control de la natalidad, aborto, etcétera, porque si el hombre es uno más de la naturaleza, pues lo mismo que nos dicen las corrientes ecologistas, si el hombre está estropeando la naturaleza, si el hombre es como el depredador de la naturaleza, lo que hay que hacer es acabar con el hombre, ¿no? Para que todo esté en perfecta armonía.
Bueno, estoy yendo muy, muy rápido, pero bueno, yo creo que son temas que más o menos nos suenan, que simplemente estamos haciendo como un esquema para poder entender esas diferencias principales, ¿vale? Pero bueno, que si hay algo que no se ha entendido, por favor me dicen y vamos un poco más lento. El alma se encarna sucesivamente en cuerpos distintos, es el tema de la reencarnación, luego de desencarnar hasta que después de muchas existencias en esta tierra se llega a ser uno con la divinidad. Pues a mí personalmente me pareció muy curioso esto cuando llegué a India y era ver las vacas por la calle y muchos animales, bueno, está como, ¿cómo se diría? Divinización de los animales, las ratas también, un templo de las ratas, y el hecho de que mueran tantas personas de hambre que el hombre, que, o sea, yo podía ver muchísimas personas viviendo en la calle, durmiendo, comiendo encima de la basura y por otra parte dándole comida a las vacas y con una cierta veneración hacia los animales, ¿no? Y precisamente pues ahí es donde uno entiende un poquito o intenta entender este tema de la reencarnación, ¿no? Pues si uno entiende que mi hermano pudo reencarnar en una vaca, pues no sé, como que le daré más importancia a esa vaca que al mismo hermano que tengo al lado. Entonces, pues es un tema bastante complejo, este tema de las religiones orientales, pero digo, yo diría que aquí lo importante es como que reaccionemos y nos demos cuenta hasta qué punto muchas veces nosotros en la sociedad occidental hemos enaltecido tanto este tema de las antiguas religiones o las religiones orientales hasta el punto de desconocer totalmente nuestra propia religión, nuestras propias raíces, ¿no? Mucha gente en la actualidad, muchos jóvenes, muchos niños que están más familiarizados con el tema de la reencarnación que con el tema de la resurrección. Hablan mucho más del karma que de la vida de gracia. Entonces, es como para cuestionarnos, ¿no? El ser humano no estaría compuesto de cuerpo y alma, sino solamente de alma y espíritu. La identidad personal irrepetible de cada individuo es una ilusión. Los problemas presentes de cada uno tienen su raíz en las vidas pasadas. No, pues claro, eso fue de una vida anterior, que no sé qué. Eso lo tenemos también muy, muy metido en la sociedad actual. Por lo tanto, es como una forma de decir, de desentendernos también de la culpa personal, ¿no? Ojo en esto. Por eso ahí lo que pongo, no hay pecado, no, pues es un karma que estás llevando de tu vida anterior, pero no hay ninguna relación con el pecado, ni con el pecado original, ni con el pecado personal. No existe infierno, prescinden de él y totalmente distinta a nuestra visión, ¿no? Como católicos, somos criaturas de Dios, Él nos ha creado a su imagen y semejanza, el hombre alcanza la perfección, es decir, la santidad mediante la cooperación con la gracia divina, y somos seres racionales compuestos de alma y cuerpo. El alma humana es espiritual e inmortal, no está compuesta de partes materiales como el cuerpo y es inmortal porque no muere, no se puede ver ni palpar porque es espíritu. Venimos de Dios, Él es nuestro creador. El hombre es superior a las demás formas de vida natural, es imagen de Dios y es más, nos ha llamado a la filiación divina por medio del bautismo. Fin del hombre es conocer, alabar y servir a Dios en esta vida y gozar de Él en la vida eterna. Y sí que existe el infierno, ¿no? Hay una retribución por las obras, por todos nuestros actos, y sí existe una vida eterna, ¿no? No es que exista una reencarnación infinita, sino que nosotros morimos y la muerte es la separación del alma y el cuerpo y enseguida tenemos pues esa retribución. El alma es espíritu y el espíritu no se corrompe ni se disuelve, el alma es inmortal. Se dice también en el credo, se dice la vida perdurable y toda la doctrina católica está íntimamente unida con esta verdad de la espiritualidad y la inmortalidad del alma. Si el alma es materia, es vana nuestra religión. Si el alma es mortal, es inútil nuestra virtud y todo bien moral. Si somos como las bestias, lo mejor sería vivir como las bestias y procurar ser felices en este mundo a costa de cualquiera. El egoísmo más feroz se apoderaría de todos. No me acuerdo de dónde saqué esta cita, pero bueno, lo tengo pendiente. Dios saca nuestras almas de la nada cada vez que se forma un ser humano en el momento de la concepción. El alma es creada a imagen y semejanza de Dios, espíritu inteligente, libre, inmortal, trino, tres potencias del alma, ¿no? Bueno, y el fin del hombre, también muy importante, que conecta con el tema que viene, y es: no hemos sido hechos solo para las cosas de este mundo, incapaces de dar satisfacción a nuestro espíritu, al contrario. Cuando tenemos demasiadas cosas y las usamos sin moderación,
de ordinario no son causa de enfermedades, desgracias, hastíos, desengaños. A todos nos dejan estos bienes con la muerte y el alma es inmortal. Nosotros sentimos interiormente un anhelo de felicidad completa, segura, inmensa, superior a todo lo que se goza en esta vida. Es decir, nada de lo que hay aquí ni de lo que nos ofrece la nueva era va a llenar nuestro corazón, porque estamos hechos para otra cosa muy distinta y es para el amor de Dios. Y eso que echamos de menos es justamente la otra vida, la vida eterna. Dios nos ha hecho para ese cielo, para esa comunión con Él. Dios en su providencia dispuso que alcanzásemos la vida eterna cumpliendo su voluntad y sirviéndole aquí en la tierra. Domine da mihi aquam, ¿no? Y esto también es la respuesta de la samaritana a esas palabras de Jesús: Señor, dame de esa agua, ¿no? Ese es el agua verdadera, es el agua que realmente sacia, es el agua que no necesitaré ir a otro estanque a buscarla más, es el agua que no necesito ir a beber en cisternas agrietadas que el agua no retienen. Es el agua que dura para la vida eterna y es el agua que nos ofrece Jesús, ¿no? Ninguna otra agua, por más bonita que la pinten, hoy en la nueva era, llena el corazón del hombre. Más bien nos deja como más insatisfechos. Hay un testimonio que más adelante les voy a comentar. Les dejo como les dejo el dato en la bibliografía, pero es una española madrileña que estuvo muy metida en el tema de la nueva era y explicando este tema pone una analogía muy bonita y es la nueva era es como una telaraña, ¿no? Y muchas veces nosotros somos como una mariposa que nos posamos en esa telaraña y cuanto más nos quedamos ahí, como que más nos enganchamos, ¿no? Y son como múltiples aristas que están unas conectadas con otras, ¿no? Y ciertamente, uno cae en una cosa de la nueva era, sea lo que sea, y de hecho mi experiencia personal es que justamente empecé en el tema de la nueva era por un grupo de monjitas, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, en ese grupo había muchas ideas de nueva era, pero había otras cosas rectas y había un grupo de oración en el que rezaban el rosario y por ahí llegó mi conversión. Pero ciertamente en ese buscar tanto esa agua, pues es como que cada vez uno queda más insatisfecho y cada vez quiere más, ¿no? No, pues ya no basta con aprender Reiki, no basta con aprender Tai Chi, no basta con aprender yoga, ahora quiero otra cosa, ahora quiero, bueno, y siempre es como ese deseo de más, de más, de más, pero nada te sacia. Y esta es la clave, ¿no? Porque solo Jesús puede darnos esa agua que nos sacia. Hay otros puntos como también importantes que no nos va a dar tiempo de profundizar, pero quiero como dejar algunas ideas que luego ustedes pueden ver si les interesa y profundizarlas más. El tema de la creación, que ha generado como mucha polémica últimamente también al interior de la iglesia, bueno, desde tiempo atrás, pero especialmente con el tema del Laudato Si, con todo el tema de la Amazonía, bueno, también hay que prestar el debido reconocimiento a los grupos cristianos que promueven el cuidado de la tierra como creación de Dios. Ojo, esto es cita del texto del magisterio que les he citado al comienzo. El respeto a la creación también debe abordarse creativamente en las escuelas católicas. Con todo, gran parte de lo que proponen los elementos más radicales del movimiento ecológico es difícilmente conciliable con la fe católica. El cuidado del medio ambiente en general es una señal oportuna de una renovada preocupación por lo que Dios nos ha dado, quizá incluso una señal del necesario cuidado cristiano de la creación. La ecología profunda, sin embargo, se basa con frecuencia en principios panteístas y en ocasiones gnósticos. Entonces, pues yo creo que el documento es bastante claro, nos dice, ojo, pues esto es importante, es un tema relevante, pues tenemos que cuidar esa creación que Dios nos ha dado, el orden de la creación, pero el hombre ha sido puesto por encima de todo lo creado. Y hay que tener cuidado porque se puede mezclar en estos movimientos de ecología profunda o ecologismo radical principios panteístas y obviamente relacionados con la nueva era. Pero no nos da tiempo de más. Otro punto importante, el tema de la oración y la meditación, que dentro del ambiente cristiano desgraciadamente también se ha filtrado mucho y es importante tener algunas claves o algunas pistas para poder detectar qué es y qué no es católico. Las técnicas de expansión de la mente tienen por objeto revelar a las personas su poder divino, exaltación de la humanidad cuya forma extrema es el satanismo. Ojo, esto también es citado del documento. No siempre la nueva era nos lleva hasta este extremo, pero si nosotros nos fijamos bien en la raíz de una concepción de la meditación o de la oración, hay cosas distintas. Una cosa es centrarme en mí mismo, poder llegar a mi interior, a lo más profundo de mi ser,
o llegar al blanco, y otra cosa muy distinta es entrar en comunión con una persona que me está esperando en la Eucaristía, que es Jesús sacramentado, ¿no? Es una comunión de amor. En lo otro estoy simplemente centrándome más en mí mismo. El yoga, el zen, la meditación trascendental y los ejercicios tántricos conducen a una experiencia de plenitud del yo o iluminación. Se cree que las experiencias cumbre, volver a vivir el propio nacimiento, viajar hacia las puertas de la muerte, el biofeedback, la danza e incluso las drogas, cualquier cosa puede provocar un estado de conciencia alterado, conducen a la unidad y a la iluminación. Bueno, aquí hay una cantidad de cosas que no nos da tiempo de explicar, pero se mezclan, y en la cultura, en el ambiente universitario también hay muchas ofertas. Y yo también me metí en algún momento en el tema indigenista y bueno, aquí ya sabemos que hay de todo un poco. Entonces, pues simplemente hay que tener mucho cuidado y tener en cuenta que la oración para el cristianismo es otra cosa. Misticismo de la nueva era. En un principio los místicos de la nueva era se muestran muy abiertos, compatibles con el cristianismo, diciendo que Cristo vivió en Oriente y que fue iniciado en todos estos misterios gnósticos y ocultos. Para estos pseudomísticos, la vida espiritual corresponde a ciertos grados de conciencia que se pueden producir por medios y técnicas psicológicas. Pero, ojo, pues aquí se mezcla, como les decía, de todo. La mística budista es la base de la meditación para la nueva era. En varios países del mundo desarrollado el potencial humano, alejar del dolor. Bueno, por aquí uno se va alejando ciertamente de la doctrina cristiana y muchos entran por esto, desgraciadamente. Se busca una medicina, una sanación, algo que nos ayude a superar el sufrimiento, la enfermedad, etcétera. Las formas de meditación son prácticas de concentración profunda y no de oración. Estas prácticas son provocadas a través de trances inducidos y otras actividades en las que se incluyen drogas alucinógenas, y así llegar a un estado de conciencia considerada como la unión con la divinidad, matriz de energía universal llamada el todo. Y aquí pues obviamente hay muchas formas de enganchar, ¿no?, a la gente en esto, como los seminarios de autoayuda, el yoga, bueno, en fin, esto es inacabable y hay que tener mucho cuidado con esto, que desgraciadamente se ha ido metiendo poco a poco en la Iglesia Católica. Todavía viven, no los tengo atosigados, los he logrado dormir. Hermanita, vivo y sentado desde que me molestó. Ay, Dios Aquí mío. estamos. ¿Y los Aquí demás estamos. también están ahí? Pobrecitos. Ya van a estar cansados. Bueno, ya vamos a acabar, no se preocupen. Se busca, bueno, y la meditación cristiana, pues obviamente es otra cosa muy distinta en la que ustedes ya están muy iniciados. Consiste en una oración mental con la que el alma se eleva a Dios por cuenta de la reflexión y la vía discursiva. En ella se contempla una verdad de fe o de la naturaleza, terminando en actos de amor a Dios. El fin principal de la oración cristiana es lo que yo llamo conectar con Dios, la unión con Dios. Entonces, una oración que no me lleve a unirme a Dios, a aceptar su voluntad, a ponerme en sus manos, a abandonarme en Él, pues no es oración cristiana, ¿no? Se busca llevar la voluntad de Dios al terreno práctico, vivir la santidad, practicar las virtudes, imitar a Cristo. Y también este es un texto del documento que estamos comentando. Las prácticas de la nueva era no son realmente oración, pues suelen tratarse de introspección o de fusión con la energía cósmica, en contraste con la doble orientación de la oración cristiana, que comprende la introspección, pero que es sobre todo un encuentro con Dios. La mística cristiana, más que un mero esfuerzo humano, ojo, es esencialmente un diálogo que implica una actitud de conversión, un éxodo del yo del hombre hacia el tú de Dios. El cristiano también, cuando está solo y ora en secreto, tiene la convicción de rezar siempre en unión con Cristo, en el Espíritu Santo, junto con todos los santos para el bien de la Iglesia. Y yo creo que aquí también algo muy importante es que nos demos cuenta que muchas de las prácticas de la nueva era tienen como punto de partida un esfuerzo del hombre, ¿no? Es como ese poder del hombre de llegar a un grado de iluminación o lo que sea. Y en la oración cristiana, en la práctica de nuestra fe, pues es todo lo contrario, es un reconocerme nada, abandonarme en los brazos de Dios y dejar que Él obre en mí, ¿no? Y como decía el cura de Ars, cuenta que le pregunta a un campesino que qué hacía tanto tiempo en oración ante el Santísimo, y él decía, yo lo miro y Él me mira, ¿no? Y es más, es una relación eso, sencilla, ¿no? No hay un esfuerzo, digamos, ni una formación, hiperformación en escuelas, en conocimientos, para que el hombre pueda llegar a eso, no. O sea, la oración cristiana es otra cosa muy distinta. Creo que uno de los últimos puntos que les he puesto y que me parece muy, muy importante y decisivo a la hora de poder distinguir entre
entre la nueva era y la visión, digamos, cristiana, católica, de la vida, es la enfermedad y el sufrimiento. Desde la perspectiva de la nueva era, la enfermedad y el sufrimiento proceden de una actuación contra la naturaleza. Cuando se está en sintonía con la naturaleza, cabe esperar una vida más saludable e incluso una prosperidad material. Según algunos sanadores de la nueva era, en realidad no tendríamos por qué morir ni por qué estar enfermos, podría decirse. Entonces, digamos que la enfermedad es una falta de sintonía. Y el ser humano, cuanto más iluminado, cuanto más avanzado en esta armonía con el todo, pues tendría como más poder de sanarse a sí mismo. Hay un amplio espectro de prácticas en cuanto al tema de la enfermedad, la medicina, etcétera. Pero se dice que la fuente de la sanación está dentro de nosotros mismos. Una cosa que también yo creo que no estamos exentos de que se nos vaya pegando como esta mentalidad, ¿no? Antisufrimiento, podríamos decir, pare de sufrir, como dicen también muchas iglesias cristianas. Pero la realidad es lo que nos dice San Pablo, ¿no? Y que es lo que deberíamos nosotros imitar. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros rehuimos el sufrimiento, la enfermedad, el dolor? Y realmente a lo que nos invita nuestro Jesús en una cruz es a que lo imitemos, ¿no? A que seamos capaces de abrazar esa cruz por amor a Él y que seamos en cierta forma corredentores. El sufrimiento para el cristianismo, en su sentido fundamental y definitivo, es la muerte eterna, ¿no? Y esto lo dice Juan Pablo II en Salvifici Doloris, que es una carta preciosa que les recomiendo que la lean si no la han leído, y que la mediten, que la comenten, que la estudien, sobre el sentido del sufrimiento cristiano. Una carta que justamente escribió después del atentado que sufrió en la Plaza de San Pedro ese 13 de mayo. ¿Puedes repetir el nombre, hermana, por favor? Salvifici Doloris, está en latín, pero en español sería el dolor salvador. Es una carta apostólica sobre el sufrimiento, del sentido cristiano del sufrimiento. Muy bonita. El sufrimiento redentor, hay una aceptación de la cruz en el cristiano. Es más, en las palabras de Jesús en Getsemaní, dice también Juan Pablo II, es algo que me ha impactado y me hace meditar mucho, ¿no? Las palabras de Cristo en Getsemaní: Padre, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Las palabras de Cristo en Getsemaní prueban la verdad del amor mediante la verdad del sufrimiento. Y en últimas, eso es lo que es el sufrimiento para nosotros. Es una ocasión para probar la verdad de nuestro amor. La verdad de nuestro amor por nuestros seres queridos, la verdad de nuestro amor, en últimas, por Dios. O sea, cuando somos capaces de abrazar ese sufrimiento, y ese sufrimiento como un sufrimiento redentor, ahí realmente estamos demostrando que amamos a Dios y no amamos lo que Él nos da, no amamos los dones que nos da, no amamos los bienes materiales, no amamos ni siquiera los gozos o los dones espirituales, sino que lo amamos a Él y queremos configurarnos con Él en esa cruz, ¿no? Con Él que dice también San Pablo: me amó y se entregó por mí. Entonces, esta visión es tan distinta a la visión de la nueva era, que yo creo que es uno de los puntos esenciales para poder nosotros realmente filtrar cualquier cosa que venga de fuera y que tenga un matiz que nos haga pues confundir un poquito, ¿no? El tema del sufrimiento. Bueno, y en el catolicismo, un poquito para hablar de cómo se ha metido esta nueva era en el ámbito católico, pero no detenidamente porque ya se nos acaba el tiempo. Pero creo que pues todos ustedes que están un poquito más formados en este tema ya tienen experiencia de cosas que uno va viendo que no conducen a la doctrina recta. Eh, Primero, pues hay una bibliografía muy confusa en librerías católicas. Es muy triste, pero es la realidad. Tenemos que asumirlo y saberlo, y más bien estar como atentos, ¿no? Con los ojos súper abiertos y muy despiertos, las antenas bien paradas, para saber que desgraciadamente las librerías católicas están plagadas de una bibliografía muy confusa, cuando no abiertamente New Age. Y hay muchas cosas que uno a veces no sabe discernir ciertamente hasta qué punto son buenas o pueden ya estar entrando en el plano de la nueva era. Usted puede sanar su vida, curso de milagros, perdón, sanación, paz, armonía. Todos estos son términos que se van colando en la literatura católica. Método Silva de control mental, mezcla de psicología mezclada de nueva era, contradice las enseñanzas del magisterio. Este tema de la psicología sería muy interesante poder abordarlo, pero pues no es como el fin de esta conferencia. Pero ciertamente hay mucha psicología mezclada de nueva era que ha tenido una
un campo de acción muy grande en el ámbito católico y cuando uno diría, bueno, pues hasta qué punto, ¿no? O sea, la psicología puede ser una herramienta adecuada, pero no puede llegar a tomar como el papel o no puede llegar a tomar el centro de nuestra vida cristiana. Y un poquito explicando estas cosas, pues también el documento habla del enneagrama. El Papa Francisco también ha hecho algún comentario no condenando el enneagrama, sino simplemente diciendo que a ver hasta qué punto lo estamos poniendo en el centro, algo también que es como del tema de los temperamentos y lo estamos poniendo en el centro de nuestra vida cristiana cuando es simplemente una herramienta y muchas veces puede tener su origen en doctrinas no del todo rectas, ¿no? Fíjense lo que dice en una página de los jesuitas de la Cueva de Manresa que están promoviendo no solo ejercicios espirituales, sino que además promueven un taller base de Enneagrama. 21 edición, consta de 3 fines de semana residenciales dedicados al descubrimiento y la profundización de la teoría enneagrámica, siguiendo la tradición de los padres jesuitas iniciada en la Universidad de Loyola en Chicago. Y bueno, ahí mencionan algunos jesuitas, lo dirigen un equipo de sacerdotes, ¿no? Entonces uno diría, bueno, pues las herramientas de la psicología son importantes, desde luego, y pues pueden ser una ayuda muy importante para algunos temas o en algunas circunstancias relacionadas con el catolicismo, pero desde luego que nuestra visión, digamos, del hombre va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces mi invitación aquí sería como a que, digamos, nosotros nos hemos centrado en muchos temas que son propios de la nueva era y nos hemos olvidado de temas que deberían ser nuestra bandera y como católicos, ¿no? Por ejemplo, pues frente a estos talleres y esto por poner un ejemplo, pero tantos talleres de autoayuda, de superación, de sanación, pues quién está promoviendo los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, ¿no? Que tanto bien han hecho a la humanidad y lo siguen haciendo. ¿Quién está promoviendo la devoción al Sagrado Corazón, que es la fuente de la que emana esa agua viva? ¿Quién está promoviendo la devoción al Inmaculado Corazón de María, que la misma Virgen nos ha pedido en Fátima y en otras apariciones? Ese tipo de puntos, digamos, que son focales, importantes y que han sido pues las verdaderas herramientas de conversión y de santificación de muchísimos santos a lo largo de la historia de la Iglesia y que están siendo tan olvidados, yo creo que deberían ser nuestro foco en adelante. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si hay muchos de nuestros contemporáneos que están buscando la verdad, que están sedientos de la verdad y no la encuentran, tendríamos también que nosotros cuestionarnos si ese que no la encuentren es también culpa nuestra, ¿no? Porque no estamos siendo la luz que Dios nos pide que seamos. Muchos de nuestros contemporáneos nunca leerán un evangelio, nunca leerán una encíclica, pero nos verán a nosotros, verán nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, de expresarnos, el lenguaje que usamos, cómo nos movemos, cómo nos relacionamos con los demás. Y ese mismo testimonio tendría que ser suficiente para hacerles pensar que hay una verdad, ¿no? Nuestra respuesta entonces como católicos, primero pues afianzarnos en los fundamentos de la fe, es por eso la importancia de la formación, que es lo que ustedes están haciendo hoy y por lo cual los felicito. No leer cualquier cosa, yo creo que esto es muy importante porque a veces podemos caer en una curiosidad malsana, una curiosidad que nos hace daño y bueno, pues uno va a una librería y como que un título te llama la atención y enseguida lo compras sin primero verificar cuál es la fuente, quién es el autor, qué cosas ha escrito, qué ha dicho la iglesia. Creo que a veces esa curiosidad puede hacernos mucho daño, ¿no? Leer los grandes maestros de la vida espiritual, que creo que es algo que ustedes hacen, escuchar lo que los hombres que se alejan de la iglesia y se acercan a estos movimientos tienen que decirnos también, pues yo creo que somos muchos los que tenemos o amigos o familiares o gente conocida metida de lleno de cabeza en la nueva era y también es bueno escucharlos, saber qué es lo que dicen de nosotros, qué es lo que piensan de la iglesia, cuáles son sus inquietudes, sus aspiraciones, sus deseos, qué es lo que buscan. Y obviamente tener respuestas para ellos, porque no basta con escucharlos, sino que pues hay que estar atentos a cuáles son las respuestas que están buscando y tenerlas nosotros. Y por otra parte, pues lo de siempre, lo de la tradición de la iglesia, ayuno, limosna, oración, devoción al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, adoración eucarística y todo esto también por las personas que están metidas en la nueva era y que no encuentran las respuestas, ¿no? Para que puedan encontrarlas. Un último apartado así súper pequeño, que simplemente es como un postdata, pecado de superstición, pues para que examinemos también nosotros si hemos
en algún momento de nuestra vida o incluso actualmente estamos cayendo en algo de esto, ¿no? Es importante que lo estudiemos y que sepamos que se puede caer en este pecado de superstición cuando nos dejamos llevar de muchas de estas corrientes de la nueva era, un vicio que ofrece culto divino a quien no se debe o a quien se debe pero de un modo indebido, dice Roger Marín, y hay algunos puntos del catecismo de la Iglesia Católica que conviene releer, repasar, para que estemos bien atentos, pues a no caer en esto, ¿no? Y lo que les decía que les recomendaba, bueno, por una parte está este vídeo que es un testimonio de Milagros Martín, que es una madrileña que estuvo muy metida en la historia de la nueva era y se convirtió, tiene un testimonio muy bonito, creo que es muy coherente lo que dice. Lo pueden encontrar en YouTube buscando los peligros y engaños de la nueva era, yoga, reiki, esoterismo, etc. Y luego pues hay otro documento también complementario al primero que hemos comentado y es la Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Es de 15 de octubre de 1989, pero sigue siendo súper actual, la firma el cardenal Ratzinger. Así que creo que también este es otro documento que pueden leer, profundizar para poder tener como más herramientas en este ámbito. Bueno, pues ya con eso termino.